Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, tenemos que hablar de vida saludable. Si algo me gusta de este programa es que todos los días aprendo cosas nuevas, sobre todo a cómo cuidarme, cómo coger hábitos de vida saludable, y en ellos, pues, la comida es muy importante, ¿no? Somos lo que comemos. Pues yo para ello siempre cuento con los mejores profesionales. En esta ocasión ya saben que pues, el doctor Reverte es el encargado de hablarnos de esa vida saludable, sobre todo de la alimentación. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos que hablar, yo ya estaba hablando de la alimentación y estábamos todo el rato intentando cada semana saber qué vamos a intentar transmitirle a la gente, y hay una frase o dos palabras que nos tienen un poco en entredicho, y es enemigos de la dieta. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando una persona se encuentra preparada, tiene motivación para emprender una dieta, porque bueno, no tiene un peso deseable, por la razón que sea, me da igual que sea por salud, que sea por estética, que la estética muchas veces los pacientes te dicen, yo no es por estética, como si eso fuese una especie de algo malo, de motivo, digamos, de segunda categoría. Yo creo que para este tipo de proyectos todos los combustibles nos van a servir, ¿no? Bueno, pues entonces se pone en marcha y resulta que, bueno, pasa el tiempo y esta motivación, si no la gestionas correctamente, bueno, la gestiona el paciente, con la ayuda del profesional, que ahí es donde el profesional realmente entra su función en juego. Si no se gestiona bien, el paciente pues acaba decayendo y acaba abandonando. Y de hecho es un lugar común, y muchos de los amigos que nos estén viendo ahora mismo, cuando diga yo que todos me dicen, no, si yo he hecho 100, 1000 dietas, y cuando la termino, es decir, la terminan porque al final no se consigue, no hay una estrategia adecuada además para cada caso, porque cada persona luego al final viene con sus, cada uno tenemos nuestras... Cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, y cada paciente también viene con unas circunstancias personales muy concretas, que son las que tienes que analizar y son las con las que tienes que jugar para intentar sacarle rendimiento al proyecto, ¿no? Porque si no, se deshinchan y abandonan. Sí, porque uno cuando decide ir al profesional por primera vez o por segunda vez, las veces que haga falta, o por 55ª vez, es decir, que muchas veces... Llega con la motivación adecuada y además al máximo, desbordante, ¿no? Sí, bueno... Y eso irá bajando. Exactamente, si no lo gestionas bien va bajando, y entonces los enemigos de la dieta, que era el título de lo que íbamos a hablar hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, los enemigos de la dieta, bueno, pues son tres circunstancias que yo a lo largo de los años que llevo dedicándome a esto, pues los he conseguido identificar y ya les he puesto nombre, ¿no? Y sería el primero la prisa, el segundo las expectativas y el tercero la monotonía. Y ahora, si te parece, pues damos una pequeña pincelada a cada uno de ellos. La prisa, claro, está claro que hay que ver primero a la persona en sí y ver cuál es su objetivo, y luego no tener prisa, imagino, pero mejor. El problema de la prisa es que el paciente a lo mejor tiene que hacer una pérdida, vamos a suponer, de 25 kilos. Que es una pérdida importante. Muy importante. Y venir con prisa significa pues venir queriendo perder, por ejemplo, pues 1,5 kilos a la semana, 2 kilos a la semana. Eso es demasiado. Por supuesto, toda pérdida por encima de 1 kilo a la semana, por muchos kilos que haya que perder, no es aconsejable, por otras razones que no viene al caso ahora mismo extendernos. Y entonces, bueno, hacerle entender que un proceso para la pérdida de 25 kilos, como mínimo y en el mejor de los casos, nos iría a llevar 25 o 30 semanas, en un caso casi teórico, porque se va a alargar más, porque la pérdida de peso tiene sus ritmos. Los primeros pesos, las primeras pérdidas o los primeros kilos corresponden a determinados materiales, y luego la franja media corresponde a otra, y si no tenemos cuidado podríamos tener problemas cuando llegamos a la tercera fase, cuando llegamos a la fase de terminación y tal. Bueno, pues hacerle entender y conseguir que asuma que con lo que viene no se puede pedir que corra más, que el río corra más, como me gusta a mí muchas veces señalar, ¿no? Digo, esto es un río que lleva esta velocidad y va flotando un tronco, y el tronco corre a lo que va, a 8 kilómetros por hora. Tú no puedes desde la orilla
provocar que corra más. Porque si provocas, si tú quieres modificar, porque tienes prisa, la pérdida de peso, quieres acelerarla, eso siempre es a costa de tomar medidas que luego son inasumibles en el tiempo. Es decir, tienes que hacer una dieta extraordinariamente hipocalórica y eso te llevaría, bueno, pues a sentirte mal en muchas ocasiones, y sobre todo eso entroncaría además con el tercer enemigo, que sería el de la monotonía. Te obligaría a comer una dieta dentro de una franja de alimentos muy estrecho. Y entonces, al no darte juego, no podemos perder de vista que la comida es una fuente de placer, y para las personas obesas habitualmente también, e incluso habitualmente más para este tipo de personas, ¿no? Entonces, tenemos que conjugar, por un lado, no podemos permitirlo todo, porque entonces nos atascamos y no perdemos nada, pero tampoco podemos forzar demasiado, porque si forzamos demasiado, rompemos, digamos, como digo yo, se rompe el motor por ir demasiado deprisa y forzar las marchas demasiado. Y entonces en este binomio nos tendríamos que mover, y bueno, y eso ya es el trato, y cada paciente además lo vive de un modo, y entonces las respuestas tienen que ser adecuadas a la propuesta que él te está haciendo. Esto en cuanto a la prisa. Eso en cuanto a la prisa. El segundo serían las expectativas, es decir, hay una persona... ¿Quién marca las expectativas, por ejemplo? Las expectativas las marca el paciente. Hay que preguntarle al paciente qué quiere perder, lo primero. Pero también tú, como profesional, por la experiencia que tienes y por conocedor del tema que eres... Viene la sensatez. Sí le puedes decir, bueno, tú tienes que... Es que es una partida, ¿no?, en la que tú tienes que establecer el contrapunto. Por ejemplo, una persona que pese 95 kilos y mida 1,65 de estatura, pues posiblemente su peso teórico, si aplicamos las fórmulas que tenemos a nuestra disposición, las tablas, pues a lo mejor sale que tiene que pesar 54 kilos. Bien. Y una persona que pesa 95 kilos, aspirar a pesar 54, pues es como mínimo cuestionable. Entonces, el trabajo consiste en decirle, mire, con 95, francamente, está usted muy mal, para su talla, para su tamaño, para su edad, para tal, está usted francamente, está mal de peso. Pero a lo mejor con 70 kilos está usted muchísimo mejor, a todos los niveles, salud, estética, autoestima, etcétera, etcétera. Es mejor manejar las expectativas, siempre llevarlas al terreno favorable, es decir, al terreno de lo posible, porque siempre que lleguemos a 70, vamos entonces a hacer una revisión de toda la situación y decidir qué hacemos. Podemos ensayar a continuar más, pero ya partiendo de la base de que lo que hemos conseguido es de un extraordinario valor. Manejar esto también es importante, porque si no, el paciente siempre está en una especie, digamos, se instala en una especie de queja, ¿no? De queja, es que no puedo llegar a pesar. Hay muchas mujeres, estoy pensando en una señora concreto, es que yo me casé y pesaba 49 kilos y ahora peso, pero digo, sí, pero usted que se casó, me casé con 22 años, ¿y usted cuánto tiene ahora mismo? Pues tengo 51, no es lo mismo. Ha tenido 4 hijos, etcétera, etcétera. Hay que asumir también... Que el cuerpo ha tenido unos cambios a lo largo del tiempo. Que se va cambiando, y entonces el trabajo nuestro consiste en que, en este caso, por ejemplo, que se me ha ocurrido, pues hacerle ver que hay que ser capaz de renunciar a los 49 y que no pasa absolutamente nada, porque 59 también es un peso extraordinario y fantástico, sobre todo si viene de pesar 84. Todo esto es muy importante en cuanto a las expectativas. Y luego la monotonía. Ahora mismo tenemos la suerte de disponer en los centros comerciales o en las tiendas especializadas de multitud de alimentos de todo tipo, de todo origen. Tenemos salsas y productos desde Japón a Zimbabue, todo el cono sudamericano, en fin, tenemos de todo, ¿no? O de la China, etcétera, etcétera. Bueno, pues el emplear especias, salsas y todo tipo de condimentos que son o acalóricos directamente
o francamente hipocalóricos, es decir, aportan muy pocas calorías, sin embargo le dan gran variedad, gran brillo. Bueno, además tú de esto debes saber, más que yo seguramente, porque tú eres aficionada a viajar al sudeste asiático, es decir, utilizar todo ese tipo de especias que calóricamente no nos van a estropear una dieta, sin embargo le van a dar una variedad enorme, es decir, una pechuga, que puedes tomarla a la plancha y puedes tomarla con limón. Es que yo la tomo siempre con limón y es como más me gusta. Mi trabajo consiste en intentar que el abanico de sabores que maneja el paciente se vaya abriendo y estimularle a entender que si un día se lo prepara con determinado tipo de curry, porque sé que hay muchos curry, yo al final me he acabado enterando también de todo esto, o con salsa de ostras para ponerlo en determinada ensalada, o con el chimichurri argentino, por ejemplo, bueno, pues ya tenemos que la misma pechuga, que nos va a aportar las calorías que estamos buscando, aparte de las proteínas, etcétera, etcétera, pero estoy hablando ahora mismo desde el punto de vista calórico nada más, que sería el que para la dieta es el fundamental. El hecho de manejar este tipo de especias o modos de preparación, disponemos ahora mismo de hornos, de grills caseros, de microondas también, con técnicas que te las explican en internet también, de recetas. Bueno, el hecho de estimular a una persona para que se mueva en esa dirección y tenga una percepción de una comida más baja en calorías, pero no aburrida. Y más ahora que nos hemos convertido en pequeños chefs. Perfectamente, además hay programas en televisión, en la 1, en la 2, hay un canal cocina, en fin. Todo esto, si consigues integrarlo en lo anterior, bueno, pues eso va formando parte de una especie de antídoto frente al peligro de que el paciente al final diga, bueno, sí, pero es que al final yo me aburro y o como determinada cosa todos los días a base de bocadillo, a base de tal, porque cuando como plancha es que me aburro. Bueno, pues la plancha da mucho más juego, en vez de plancha a lo mejor manejar horno. Es decir, todo esto, y en vez de horno manejar plancha o vapor, hay aparatos para hacer al vapor, hay ollas especiales. El cuestionar cómo cocinas y el proponerte, o por lo menos dentro de tus posibilidades, ofertarte y prometerte que si tú buscas vas a encontrar escenarios, digamos, gastronómicos que te van a ser mucho más satisfactorios porque van a ser variados, van a ser ricos, van a tener otro colorido, otro olor, etcétera, etcétera, vas a tener otra experiencia. Eso también es muy importante para conseguir introducir en la vida de una persona que tiene problemas de obesidad, que consiga hacer el cambio que hace falta, es decir, el romper con parte del pasado de uno, porque si no existe ese cambio a nivel nuclear de uno mismo, no tiene posibilidades de establecerse en una nueva situación y consolidarse en el nuevo peso al que llegue, porque claro, una cosa es adelgazar y como todos los que nos están oyendo saben, es decir, lo difícil es mantenerte. Para mantenerte o pones unos cimientos, los articulas bien con fundamento, o si llegas siempre al mismo escenario siempre harás lo mismo. Hay que cambiar los escenarios y el qué comemos y cómo nos lo comemos, ese escenario hay que cambiarlo a partir de estas propuestas. Pues por lo tanto nos quedamos con eso, los 3 pilares básicos para controlar y dominar, que una vez que controlemos estos ya no habrán enemigos de la Por lo menos dieta. intentar neutralizarlos, siempre están, cuando no te viene uno te viene otro, pero bueno, se trata de ir equilibrándolos. Por eso es la labor del profesional, de los que nos dedicamos a esto, bueno, pues es tan interesante. Bueno, pues nada, doctor, muchísimas gracias por venir porque hoy hemos aprendido algo nuevo. Pues nada, me alegro. Y a la gente que está en casa, pues decirles que me voy a publicidad, pero que vuelvo enseguida.